En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones número 11 y 12 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas número 13 y 14 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario abogado dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. En primer término, por encargo especial de la señorita presidenta de la comisión, comunicar que ella no va a poder estar presente, por lo menos físicamente, en esta sesión por temas de protocolo de COVID, por haber sido contacto estrecho, tiene que cumplir el protocolo de los 7 días. Luego tenemos también para la cuenta los siguientes documentos. Se han recibido las siguientes mociones. Proyecto que exime del pago de aranceles conservatorio los trámites y actuaciones necesarios para actualizar la individualización de inmuebles por cambio de denominación de la calle en que se encuentran localizados. Proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales para establecer plazos para la emisión de certificados y copias por parte de conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales. Se han recibido las siguientes confirmaciones. En primer término, para el proyecto sobre datos personales, que está en primer lugar de la tabla, se ha confirmado la asistencia de la organización Derechos Digitales, que va a estar representada por Juan Carlos Lara, que es director ejecutivo, y Michelle Bordachar, analista de políticas públicas. Por la Fundación Datos Protegidos, la señora Jessica Matus, que se encuentra presente, según veo. Sí, don Juan Carlos Lara, no sé si estará. No los veo todavía. Michelle Bordachar sí está presente, perfecto. Por la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile. Tengo que disculpar a Juan Carlos Lara que no podía ser. Muchas gracias. Por la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile, el señor Ricardo Meves, que es presidente, acompañado del vicepresidente de la Comisión de Economía de la misma organización, señor Claudio Magliona. Y por el CEDI, Centro de Estudios de la Universidad de Chile, el señor Pablo Trigo, que es investigador del CEDI de la universidad señalada. ¿Aló? ¿No me escuchan? Estoy con audio. Bueno. ¿Qué pasa? A ver, veamos, revisemos. Revisemos acá. ¿Cómo está el volumen? ¿Está bien? Sí. No. El presidente, si acaso tiene... Aló. No. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha allí? No, no se escucha. Hubo un momento que tenía audio. La gente informática... Por lo menos acá tenés... ¿Aló? ¿Se escucha? A ver, soporte Sí. informático. Sí, sí. El anfitrión desea que usted reactive su audio. Ahí. Bueno, reactivar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchan? ¿Se escucha? Ahí sí, Ahora listo. sí. Habíamos tenido un problema de audio. Disculpen, el señor secretario está dando Perfecto. cuenta de Sí, lectura de la cuenta. exacto. Ya terminamos con los invitados para el primer proyecto sobre datos personales y para el segundo proyecto en tabla, que es la reforma constitucional, están confirmados don Juan Ignacio Gómez, coordinador del Congreso Nacional de Libertad de Desarrollo, el académico de la Universidad de Chile y experto en la materia, el señor Jorge Barrera. También había sido invitada la señora María Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros ESI Business School de la Universidad de los Andes, que no pudo asistir, habiendo sido invitada por segunda vez. ¿Se excusa la ministra del Trabajo? También hemos recibido, lo tenemos por acá, para los efectos del segundo proyecto, excusa a la señora ministra del Trabajo que manifiesta tenía un alto interés en participar. Pero le coincidió con la recepción a los centros de estudios que vienen a efectuar reformas en el marco de los diálogos por reforma provisional, por lo tanto la ministra se excusa y expresa su compromiso de asistir en una próxima invitación. Estará presente el asesor y coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo,
el señor Salvador Orozco. También llegó esto de la biblioteca. Y también hemos recibido, gracias Margarita, también hemos recibido de la biblioteca uno de los informes solicitados, elaborado por el abogado San Juan Pablo Cavada, que también está online presente en esta sesión, por si acaso surgiese algún tipo de consulta para el segundo proyecto en tabla, que hace un estudio de los destinos específicos de las cotizaciones para seguridad social en torno al proyecto que está en segundo lugar en tabla. Ahí está. Y eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Eso se debe agregar de que el ministro secretario general de la Presidencia me informó antes de entrar a la sesión que en estos momentos se encuentra trabajando la comisión mixta, Okay. que está trabajando en paralelo, ya por si acaso, de Sí. infraestructura crítica, que está en el Senado en estos momentos, y que terminando la comisión mixta asistiría a esta sesión. Y agrego, señor presidente, con su venia, que también hay algunos diputados miembros de la comisión que están participando en la misma comisión mixta, entre ellos don Andrés Longton, me parece don Leonardo Soto también y don Jorge Alessandri. Así es, así es. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Bueno, quiero saludar a todos nuestros invitados, a nuestros compañeros de trabajo, a usted en particular, que es un agrado tenerlo en la presidencia. Y quisiera, a partir de la cuenta, desear en mi nombre, y me imagino que en nombre del resto de la comisión, parabienes y la mejor salud a nuestra presidenta titular de la comisión, que se informó en la cuenta que fue contacto estrecho. Esperamos que no se contagie de nada malo y que muy pronto la tengamos con nosotros. Y además de eso, querría agregar una cuenta emocional y afectiva que nos importa a todos, y es de la feliz noticia, la muy feliz noticia de que voy a ser bisabuela, puesto que la diputada Camila Flores se encuentra esperando guagüita. Y lo encuentro fantástico, quiero compartirlo porque creo que todos vamos a estar muy felices de su primera guagüita y le deseamos mucha felicidad. Muchas gracias, diputada Giles. Hacemos extensivo los saludos a la Camila, se lo dije personalmente. Y obviamente la presidenta conversó conmigo, lamentablemente una profesional de su equipo salió como positivo en COVID y esta sería contacto estrecho, por lo tanto se han aplicado los protocolos de seguridad de la Cámara de Diputados. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Sánchez. Muchas gracias. Saludar obviamente a usted, presidente, y a todos los miembros presentes hoy día en la comisión. Sumar también mis felicitaciones a nuestra colega Camila por la guagüita. Y nada, agregar solamente que, sin perjuicio de que evidentemente estar en la comisión mixta, el proyecto que vamos a discutir respecto de la no expropiación de los fondos de pensiones es un proyecto de ley del Ejecutivo. Espero que alcance a llegar el ministro, porque sería bien lamentable que tengamos que avanzar en esa discusión sin su presencia y sin su evidentemente necesario aporte. Así que solo hacer ese punto, y de verdad espero que alcance a llegar y que los tiempos no superen, no se lo hagan imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. De hecho, el ministro me llamó especialmente para dar su excusa expresa, toda vez que está trabajando con la comisión mixta y tenía otra citación más, pero iba a llegar al final, por lo menos de la sesión, iba a tratar de estar presente en esta sesión. Recordar que ayer el ministro también tenía como 2 o 3 sesiones paralelas y estuvo escuchando audiencias. Hoy día, como solamente son audiencias, por eso se ha procedido a obrar en la forma que se está desarrollando. Recordemos que la sesión de la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica también es un tema álgido que ha estado generando ciertos inconvenientes. El Ejecutivo había comprometido no solamente su acción, su presencia, sino que además le entrega algunas indicaciones. ¿Ya? ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿Ofrezco la palabra sobre puntos varios? Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito destinar la primera hora de sesión para continuar la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. En segundo trámite constitucional, boletines refundidos 11.144 y 11.092, con urgencia declarada de suma.
se ha invitado a todos los invitados que el señor secretario ya le dio lectura, a quienes quiero saludar, a todos los invitados que están de manera telemática, y procederíamos entonces a escuchar en primer lugar por la ONG Derechos Digitales a don Juan Carlos Lara, codirector ejecutivo de esta ONG. Don Juan Carlos. Está Michelle Bordachar, analista de políticas públicas, a quien le damos la bienvenida. Les recordamos que por la cantidad de invitados hemos acotado el tiempo de intervención y la idea es que puedan acortar su presentación a los 8 minutos ya indicados por la Secretaría. Muchas gracias. Señora Michelle, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Tengo permiso para compartir la pantalla? Sí, tiene permiso para compartir la pantalla. Ya. Ahí está. Ya. Bueno, en primer lugar, ahí está, ya. En primer lugar quería agradecer a las señoras y señores diputados y diputadas por esta invitación. Para que podamos compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hemos realizado como organización respecto del proyecto de ley. Recordar que somos una organización de la sociedad civil con presencia regional y que tenemos más de 15 años de experiencia en estos temas. Lo primero es decir, en cuanto a los principios del proyecto de ley, nos preocupa que no esté nos preocupa que no esté el principio de lealtad, ya que ese es un principio central en la normativa en la cual nos inspiramos y en muchos casos va a jugar un rol esencial para la debida aplicación de la ley. No basta solamente con que un tratamiento de datos sea transparente y sea lícito, es decir, que tenga una base de licitud, sino que se requiere también que sea leal, porque si yo entrego una política de privacidad de 800 páginas, imposible de leer, y sin embargo ahí informo absolutamente todos los tratamientos que pretendo hacer, es transparente, es lícito si me dan el consentimiento, pero claramente no es leal. Eso por dar un ejemplo. El principio podría ser desarrollado en mayor detalle en el cuerpo del texto legal, pero al menos debiese ser mencionado en la sección de los principios. En la normativa europea se menciona simplemente señalando que los datos deben ser tratados de manera lícita, legal y transparente en relación con el interesado. Luego se desarrollan en mayor medida en el cuerpo. El principio de responsabilidad en nuestro proyecto de ley se limita a decir que quienes realizan el tratamiento de los datos deben hacerlo, son legalmente responsables por el cumplimiento de los principios, obligaciones y deberes. Eso, la verdad, es que no agrega mucho, porque si son responsables del tratamiento por sí, son responsables legales de cumplir con los principios, obligaciones y deberes. Es distinto al principio de responsabilidad activa, que está en el texto en el cual nos hemos basado, el texto europeo, que en el principio de responsabilidad activa implica que el responsable debe estar en condiciones de acreditar que ser capaz de demostrar que la licitud del tratamiento que realiza, en el fondo está en condiciones de demostrar que cumple con estos principios, obligaciones y deberes. No solo es responsable, sino que debe ser capaz de poder demostrarlo. Y en cuanto al principio de transparencia, nos preocupa la manera en cómo ha sido desarrollado en la sección de los principios, ya que está detallado de tal manera que de nuevo, prácticas que son transparentes pero poco leales cumplirían con el estándar de la transparencia, que es, por ejemplo, poner a permanente disposición del público la información, que eso se relaciona con las reglas de la transparencia. Los primeros dos artículos, el artículo 14 y el 14 ter del proyecto de ley, en el primero se establece que el responsable tiene el deber de informar y poner a disposición del titular. Eso fue redactado de esa manera para obligar al responsable a ir e informar directamente a los titulares de los datos, pero
solamente se le exige informar sobre los antecedentes que acrediten la licitud del tratamiento, más no a entregarle la información que requieren para poder tomar una decisión informada. Eso está en el artículo 14 ter, que es el deber de información y transparencia, pero ahí lo que se dice no es que debe informar, sino que debe mantener permanentemente a disposición del público. Es decir, yo podría mantener publicada en la página web los términos y condiciones, modificarlos sin avisar, y de todas formas yo estaría cumpliendo. Eso durante las sesiones fue determinado de esa manera, pensando que quizás las personas no querían recibir correos electrónicos donde se les informaran los cambios en las políticas de privacidad. Sin embargo, creemos que es un error, ya que el acceso a la información para poder tomar decisiones informadas es esencial. Si uno se fija en el artículo 13 del GDPR, se establece que debe facilitar la información, es decir, no basta solamente con mantenerla publicada, porque se entiende que además eso es una carga excesiva para el titular, ya que tendría que estar revisando constantemente cientos de páginas web para poder informarse sobre los cientos de tratamientos de datos personales. En cuanto a los derechos, nos preocupa que el derecho de acceso tenga limitaciones. El derecho de acceso en el reglamento de la Unión Europea es absoluto. Cuando una persona quiere tener acceso a la información de saber si sus datos están siendo tratados, qué datos y con qué propósito, no existe limitación, lo que hace mucho sentido si consideramos que en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el primer instrumento que reconoce derechos fundamentales, que reconoce el derecho a la protección de los datos como un derecho autónomo, independiente del derecho a la privacidad, se establece que en el núcleo esencial de este derecho es el derecho de acceso. Ahora bien, si nosotros vamos a las excepciones al derecho de acceso, son muy similares a las de las obligaciones, son muy similares a las obligaciones que veíamos, a las excepciones a los deberes de informar que veíamos anteriormente, lo que nos hace suponer que se está confundiendo dos cosas. Uno es el derecho de acceso y el otro es el derecho para recibir información cuando alguien quiere tratar mis datos. La diferencia ahí está en que el derecho de acceso, la entrega de la información la gatilla el titular, y en cambio los deberes de información lo gatilla el hecho de que el responsable quiere tratar. Si el responsable quiere tratar los datos, debe ir e informar y entregar toda la información que es necesaria. Entonces, que no se limite el derecho de acceso es fundamental, tiene que ser un derecho que solo pueda ser limitado en casos muy, muy, muy específicos, por ejemplo, seguridad del Estado, y que se establezca, porque es un derecho habilitante. Al final, si yo no sé que están tratando mis datos, difícilmente voy a poder ejercer el resto de los derechos. En el derecho de oposición, acá también el derecho de oposición fue establecido en el Reglamento de Protección de la Unión Europea. Fue establecido básicamente para poder equilibrar los intereses, el tratamiento en base a intereses legítimos, de manera que los interesados, los titulares, se pudieran oponer a ese tratamiento de datos. Sin embargo, en el proyecto de ley no se establece el derecho a oponerse al tratamiento basado en intereses legítimos, sino que al tratamiento que afecta a los derechos y libertades fundamentales del titular. El problema es que, de acuerdo al proyecto de ley, para poder tratar datos en base a intereses legítimos, me voy a pasar un minuto, mis disculpas. Para poder tratar datos en base a intereses legítimos, se parte de la base que no se pueden estar vulnerando los derechos del titular. Entonces, difícilmente se podrían estar vulnerando derechos y libertades fundamentales, porque se parte de la base que si se está tratando datos en base a intereses legítimos es porque cumplen con el estándar de no afectar derechos y libertades. Entonces, en definitiva, sería imposible aplicar esa causal A. Y lo otro es que en el reglamento de la Unión Europea, si el titular se opone, el responsable tiene el deber inmediato de dejar de tratar los datos, a menos que él demuestre que tiene motivos imperiosos que prevalecen sobre los derechos del titular. En cambio, acá en el proyecto de ley se pone esa carga del lado del titular. Y por último, con esto termino,
perdón, sí, con esto termino. Y el derecho de oposición a la elaboración de perfiles. En el reglamento de la Unión Europea existen dos hipótesis en las que se pueden oponer a la elaboración de perfiles. Una es la que está contenida en el derecho de oposición, pero hay otra también que es respecto de la elaboración de perfiles en aquellos casos cuando se puedan estar tomando decisiones en base a dicha elaboración de perfiles. Y ahí el derecho es a no ser objeto de la decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que es distinto al derecho a oponerse que estamos estableciendo en el proyecto de ley, a que se adopten decisiones basadas únicamente en el hecho de realizarse a través de un tratamiento automatizado. Y acá la diferencia fundamental es que, si bien entendemos que muchas decisiones pueden ser tomadas en forma automatizada y que sería imposible prohibirlas todas, lo importante es que en la medida que ellas puedan producir efectos jurídicos en la persona, ello no pueda ser, el responsable tenga que hacerse cargo de que no, la decisión no sea tomada únicamente en tratamiento automatizado. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Michelle. Saluda a la bebé que está hablando por ahí también. Agradecerle la presentación. Esperamos que que nos haga llegar el texto de la presentación también para poder tenerla dentro del material que vamos a utilizar para poder desarrollar la discusión de este proyecto de ley. También está invitado doña Jessica Matus de la Fundación Datos Protegidos, a quien le entrego la palabra. Señora Jessica, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor secretario, por la invitación. Bueno, desde la Fundación Datos Protegidos, que es una organización sin fin de lucro que promueve el derecho a la privacidad y a los datos personales, y hemos estado presentes desde la discusión de este proyecto, y a mí en particular desde el año 2008, cuando se presenta este primer proyecto, así es que estoy muy honrada de volver a participar, y esperamos que ya definitivamente este proyecto pueda convertirse en ley. Creemos que el proyecto de ley que está actualmente en tramitación cumpliría en general con el estándar, el mejor estándar establecido a nivel internacional, que es el estándar de la Unión Europea, pero existen algunos temas que nos gustaría que pudieran ser abordados por la Comisión. Básicamente son algunos que ya de hecho se han presentado en algunas indicaciones por el Ejecutivo. El primero dice relación con datos sensibles, ¿ya? Porque el proyecto de ley original modifica los datos sensibles en cuanto a su definición y deja fuera, ya termina siendo un número cerrado de casos que se entiende como dato personal sensible, a diferencia de lo que existe actualmente, que actualmente los datos sensibles han sido definidos con un número abierto, definiéndose como cualquier circunstancia de la vida privada o intimidad, tales como aquellos que califica la ley 19.628, que se refieren a la afiliación política, al origen o al supuesto origen étnico, racial, a las convicciones ideológicas o filosóficas, a los datos relativos a la salud, etc. Entonces creemos que sería importante mantener la calificación como dato sensible de los hábitos personales, por ejemplo. Ya hábitos personales nos referimos a todos estos aspectos también de la vida privada de las personas y que se pueden manifestar no solo en estos hábitos que de alguna manera también permiten el perfilamiento de las personas en Internet. Entonces creemos muy necesario mantener la calificación como datos sensibles de los hábitos personales y los hechos de la vida privada o intimidad, y por lo tanto darle esa posibilidad de ser interpretado el dato sensible de una manera menos rígida. En segundo lugar, la fuente accesible al público. Este es un concepto que, conforme al proyecto de ley que está ahora en tramitación, constituye una excepción al principio de finalidad, es decir, que los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos. Además, es una habilitante para el tratamiento de los datos, entonces constituye una base de licitud sin consentimiento del titular,
y además es una excepción al deber de secreto o confidencialidad. Y aquí es donde se genera una contradicción entre el principio de finalidad y la base de licitud del tratamiento, y que permite el tratamiento en la medida que éste se encuentre relacionado con los fines para los cuales fue entregada la información. Pero además se reduce el estándar de protección al excepcionarse el deber de confidencialidad, y podría producir algún efecto adverso para una futura adecuación de la normativa chilena al Reglamento Europeo de Protección de Datos, porque dejaría su regulación más bien laxa y porque además no es un habilitante para el tratamiento de datos personales. ¿Ya? También teníamos dudas respecto del registro de bases de datos. Antiguamente, en las normativas de Europa, se estableció esta obligación del registro de las bases de datos que permitía que los órganos de protección de datos pudieran conocer cuántas o cuáles bases de datos tenían tanto el sector público como el sector privado. ¿Ya? Entonces, para nosotros también resulta imprescindible que esa autoridad pueda mantener un registro público con la identificación de bases de datos tanto públicas como privadas que puedan existir en el país. Eso que permite a las autoridades poder identificar, porque por lo menos por nombre, saber cuánta es la cantidad el volumen de determinadas bases de datos, en qué consisten esas bases de datos, cuál es su finalidad, y eso también permite una mejor fiscalización de la información, especialmente de cara a las infracciones que pueda cometer un responsable de bases de datos. Respecto de la anonimización y pseudonimización, aquí, bueno, recientemente el Ejecutivo presentó una indicación que elimina la palabra irreversible del concepto de anonimización. Creo que en una sesión anterior también lo manifestó el abogado Carlos Reuser. Nosotros también estamos de acuerdo, porque la diferencia es que en la anonimización los datos que son identificativos de las personas se disocian totalmente de los datos personales y se hace de manera irreversible. Entonces creemos que es necesario mantener o que indicar expresamente la irreversibilidad de ese procedimiento de anonimización. ¿Ya? Por otra parte, respecto de los regímenes especiales de tratamiento, si bien no han habido indicaciones que habiliten tal vez discutir su contenido, aquí quisiéramos llamar la atención sobre determinadas normas que se han aprobado en general y que dejan fuera del alcance de esta ley el tratamiento de los datos personales que realizan organismos públicos en relación a actividades de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, incluidas las actividades de protección y prevención de amenaza y riesgos contra la seguridad pública. ¿Y esto por qué? Teniendo presente especialmente las actividades continuas de vigilancia que se podrían realizar o que se podrían estar promoviendo por organismos públicos tan diversos como las policías, las municipalidades y autoridades nacionales, que suponen el uso de tecnologías invasivas como los drones, las videocámaras de vigilancia o sistemas de reconocimiento facial, entre otros, ¿ya? Por otra parte, bueno, que lo hemos dicho y en todas las ocasiones que nos ha tocado, la necesidad de esta agencia independiente especializada en materia de protección de datos personales, y aquí quisiera como hacer presente que es importante una consistencia entre respecto de este proyecto de ley con las facultades que se entregaron en virtud de la ley que modificó la Ley de Protección de Derechos al Consumidor, que entregó determinadas facultades al CERNAC en materia de protección de datos, ¿ya? Especialmente porque la protección de los datos personales en Chile merece una autoridad de protección de datos que sea especializada, fuerte, que permita aplicar, fiscalizar y velar por el adecuado cumplimiento de la normativa de datos personales, ¿ya? Y porque, por supuesto, y esto también lo dijimos una vez que participamos en la discusión de ese proyecto de ley, que le llamaron proyecto de ley pro consumidor, de que cuando hablamos del derecho a la protección de datos es un derecho fundamental y que no puede reducirse solamente a la protección dentro de una relación de consumo, en el ámbito de una relación de consumo. Y acá, y esta es nuestra última propuesta, es que es necesario consagrar acciones colectivas en materia de datos personales, ¿ya? Y esto a propósito también del proyecto pro consumidor,
porque tanto la relación entre datos personales y el derecho de consumo debiera existir esta posibilidad de entablar acciones colectivas por infracciones a la ley de protección de datos, que no ha sido un tema pacífico a nivel internacional y que sigue siendo objeto de distintas reformas o discusiones. Pero ojo, que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es el cuerpo legal en el que se inspira este proyecto de ley de datos personales, en el artículo 80, indica que las acciones de clase pueden ser presentadas por organismos sin fines de lucro dedicadas a la protección de datos personales. Tal vez sería algo importante incluir las acciones colectivas en materia de datos personales en este proyecto de ley. Y por último, hay un tema, y pensando siempre como en el carácter preventivo, o este carácter este enfoque preventivo y no reactivo que debe tener una ley, que sería súper importante considerar las evaluaciones de impacto en protección de datos personales, ¿ya? Que es un método, es una herramienta que está establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que permite que en ciertos casos sea obligatorio que tanto el sector privado como el sector público, un organismo que pretenda implementar alguna tecnología que suponga el tratamiento de datos personales, realice de manera previa una evaluación del impacto de esa tecnología en la protección de los datos de las personas o en su privacidad. ¿Ya? Esto es un procedimiento, exige una revisión de un análisis de proporcionalidad para la aplicación de la medida. Entonces creemos que esperando que el proyecto de ley y esta norma se considere que no sea una norma simplemente reactiva que tenga que venir a sancionar, sino que también obligue a todos los responsables de bases de datos que quieran implementar tecnologías que puedan impactar el derecho de las personas a realizar este tipo de evaluaciones. El proyecto de ley es un proyecto que considera muchas instituciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos, incluido en la privacidad desde el diseño y por defecto. Y finalmente, este creo que es la única materia, digamos, o institución que no consideró este proyecto y que sería beneficioso para promover y creo que fortalecer el derecho a la protección de datos de las personas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Jessica Matus. También le pedimos que haga llegar a la Secretaría su intervención. Como tercer invitado tenemos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile, CNC, representado por su presidente, don Ricardo Mewes, y también por su vicepresidente de la Comisión de Economía y Productividad Digital, CNC, don Claudio Magniola. No sé quién va a intervenir, señor presidente, don Ricardo. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por la intervención y junto con saludar a los honorables diputadas y diputados, también por favor haber extensivo mi saludo a la diputada Cariola y ojalá que no tenga COVID. Dicho eso, tenemos una presentación, presidente. Autorizado para compartir pantalla. Gracias. Bien, vamos a dividir esta presentación en dos. Yo voy a plantear y contarle un poquito a los honorables diputadas y diputados quiénes somos, qué es lo que nos inspira en este proyecto de ley. Nosotros somos una federación gremial referente a nivel nacional. Representamos a más de 5.000 empresas de manera directa e indirecta a lo largo de todo Chile, a través de 19 cámaras regionales de comercio, 14 cámaras binacionales, 29 asociaciones especializadas y 23 socios de empresas directos. Esto es importante porque como todo el país y el mundo económico en general es el 80% de pequeñas y medianas empresas las que también van a ser afectadas por este proyecto de ley. Nuestro propósito es poner en el centro a las personas y apoyar al desarrollo económico y a la paz social de Chile y también ser parte del diálogo aportando soluciones, y eso es lo que nos inspira a estar presentes en este momento. Otros datos que es interesante que ustedes conozcan: 64% de los ocupados de nuestro sector son personas y jóvenes entre 18 y 44 años, 47% de ellas son mujeres, 14% son extranjeros.
La pandemia ha actuado como un acelerador de la transformación digital. Previo a la crisis sanitaria, solo 1/3 de los usuarios de Internet realizaba compras digitales. Hoy es sobre el 60%. Y las ventas online se dispararon creciendo sobre un 200%. El comercio actualmente representa aproximadamente el 10% del PIB, cifra del año 21. El 19% de los ocupados, 1.679.000 personas, donde el 34% lamentablemente son informales. De las empresas que informan ventas al Servicio de Impuestos Internos, el 98,7% son MIPYMES. Creemos que es momento de colocar en el centro a las personas y sus derechos y a las tecnologías y la economía a su servicio. Nuestro país necesita avanzar en una regulación en materia de datos personales que garantice el derecho de los titulares de controlar sus datos, promueva el desarrollo de modelos de negocio basados en datos de manera responsable y que impulse el uso razonable de los datos personales. Creemos también que es tremendamente importante este proyecto, el cual le estamos apoyando y entendiendo también que el desafío representa esto una oportunidad para promover una cultura de protección de datos personales, posicionar a nuestro país como una plataforma de servicios tecnológicos y digitales y apoyar también a nuestros asociados frente a los nuevos desafíos de la era digital. También valoramos las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo que amplían el plazo de entrada en vigencia para las micro, pequeñas y medianas empresas, resguardando así una necesaria graduación en la implementación de la ley, o por qué no decirlo, el recorrido de la norma que, a propósito de los ejemplos que ya han señalado la Unión Europea, tienen un recorrido de muchos años en la implementación de una ley de esta naturaleza. No se debe olvidar también que, como decía, esta normativa no solo aplica a las grandes empresas, sino que también a las micro, pequeñas y medianas. Es muy necesario, a nuestro juicio, lograr un adecuado balance entre la protección y el tratamiento de datos personales. Y a continuación, entonces, vamos a presentar algunas propuestas con el objeto de mantener los estándares también de carácter internacional sobre la materia. Por lo tanto, por su intermedio, presidente, solicito darle la palabra a don Claudio Magliona. Muchas gracias, don Ricardo. Le ofrecemos entonces la palabra a don Ricardo Magliona dentro del tiempo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, vamos a mencionar 8 puntos sumamente precisos que preocupan a la Cámara Nacional de Comercio. Lo primero se mencionó en esta presentación por la profesora Jessica Matus, la Agencia de Protección de Datos. Aquí se han dado facultades también al CERNAC en la materia de datos personales y lo que nosotros pedimos es tener claridad respecto a la regulación, cosa que no se produzca un traslape entre la regulación de la Agencia de Protección de Datos y el CERNAC, lo que claramente podría afectar la claridad respecto a las normas que se van a aplicar. Solo un ejemplo, en materia de normativa CERNAC de datos personales, se dictó una consulta pública en materia de cláusulas de posible abuso de normas sobre datos personales, que quizá uno podría mencionar, tomando la palabra del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que el recorrido de la norma que uno puede decir tuvo solo una semana de duración entre la consulta o un par de semanas y el resultado final. Por eso pedimos que se revise esa situación. Segundo, nos preocupa el derecho a cancelación. Creemos que es importante contemplar la libertad de expresión. Muchas veces los datos están dentro de opiniones y el derecho a cancelación en el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea se aplica en cláusulas taxativas, solo en ciertas situaciones. Y nuestra legislación, señor presidente, en este momento establece un ejemplo para ejercer el derecho de cancelación, el derecho de eliminación de datos, que creemos que si no se cierra adecuadamente, podría afectar la libertad de expresión y podría provocar una excesiva carga a los responsables del tratamiento que, como se señaló, en la mayoría de las veces van a ser pequeñas y medianas empresas. La siguiente, por favor. En materia de multa, que ya se mencionó y es una preocupación que ha circulado, nosotros creemos que las multas actuales, que llegan hasta un máximo
de 30.000 unidades tributarias mensuales en caso de reincidencia son multas adecuadas. No estamos de acuerdo en esta etapa establecer un porcentaje de los ingresos anuales de las empresas como lo establece el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea, pensando que eso es una norma en Europa que va desde 1980 hasta el año 2018. Nosotros tenemos una ley de 1999, sumamente primaria, vamos a dar un gran salto en nuestra normativa, pero creemos que las normas en materia de sanciones deberían mantenerse en lo máximo que están. Además, nosotros creemos que no debería haber un mínimo. Hoy día la normativa en materia de multa establece un desde hasta. Nosotros creemos que el piso debería quedar libre. Si el día de mañana la agencia establece que una multa puede ser lo mínimo que ellos consideramos que es lo apropiado. Un cuarto punto, y especialmente pensando en las pymes, existe un registro nacional de cumplimiento y sanciones. Aunque sea una infracción leve y sea la primera, uno inmediatamente cae en el registro por un plazo de 5 años. Creemos que se debe incentivar el cumplimiento de esta norma, y eso no es una forma de incentivarlo. Si hay una infracción leve y es la primera vez, uno no debería caer en el registro público de sanciones, o, por ejemplo, el plazo no debería ser de 5 años, sino que establecer un plazo menor en caso que se cometa una infracción leve y no hay una reincidencia dentro de cierto plazo. La siguiente, por favor. Modelo de prevención de infracciones o modelo de cumplimiento. Es muy importante que se promueva que las empresas hagan compliance, implementen esta ley, hagan cumplimiento. Y creemos que eso la norma que se establece actualmente juega en contra de eso, considerando que cuando uno en el registro que tiene que hacer de su modelo de cumplimiento por error no entregue información completa, se considera una información gravísima. Nosotros creemos que se debe establecer que cuando se entregue información dolosamente incompleta puede ser información gravísima, pero si es un error de entrega de la información, no consideramos que se considere una información gravísima. O el punto 6 es sumamente importante, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Se establece que el órgano de control de datos, la Agencia de Protección de Datos, puede establecer la suspensión provisoria del tratamiento de datos. Nosotros, como gremio del comercio, consideramos que una sanción de esta naturaleza no se encuentra en el mundo físico, por decirlo así, porque la prohibición de efectuar tratamiento de datos es una clausura, es una prohibición de efectuar el giro. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que si va a haber una prohibición de efectuar tratamiento de datos, se debería esperar el término del procedimiento, una sentencia judicial ejecutoriada. La siguiente, por favor. Y finalmente, si no me equivoco, tenemos 2 últimos puntos. Se ha discutido mucho respecto a la fuente accesible al público como base de tratamiento. Nosotros compartimos la posición que la fuente accesible al público podría no necesariamente considerarse como una base de tratamiento lisa y llanamente, junto con el consentimiento, junto con el interés legítimo. Pero creemos que como fuente del tratamiento no pueden eliminarse, porque hoy día hay muchos tratamientos de datos que se utilizan datos personales que están en fuentes públicas. La información de datos personales que está en el diario oficial, bases de datos de beneficios económicos como el Cercotec, registro de vehículos motorizados, membresía en colegios profesionales, que son fuentes accesibles al público y que si no van a ser consideradas como base para el tratamiento de datos, entonces se debe cambiar la estrategia y poner que están exentas de las limitaciones en el uso de esos datos personales. Finalmente, nos preocupa el ámbito de aplicación de la ley. En las sesiones pasadas, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia ha señalado que están revisando la extraterritorialidad de la ley. Hoy día la norma establece una obligación a aquellos que efectúan tratamiento de datos personales de personas con residencia en Chile cuando se encuentran en el exterior. Se debe designar un contacto ante la Agencia de Protección de Datos. Nosotros creemos que es el camino correcto. Hacer exigencia como que empresas o entidades extranjeras tengan que designar un apoderado con poderes suficientes en Chile o tengan que constituirse en Chile, atentan contra lo que significa justamente Internet hoy día, que es la globalización, y va a restringir el acceso a nuevas tecnologías en nuestro país, porque no pensemos en las grandes empresas, en los grandes proveedores tecnológicos.
Pensemos en pequeñas tecnologías que van a llegar a Chile y que el día de mañana, si quieren globalizar su negocio, si tendrían que constituirse en cada uno de los países en que hacen negocio, otorgar poderes en cada uno de los países que hacen negocio, obviamente no considerarían un país como Chile como de los países de iniciada en los cuales aterrizan. Con esto, señor presidente, agradecer a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, agradece la oportunidad de poder expresar su posición. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio Magliona, y a don Ricardo Mehues, a nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile. Ahora le damos el paso a don Pablo Trigo, investigador de sede de la Universidad de Chile. Don Pablo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la invitación para participar de esta discusión. Mi nombre es Pablo Trigo, yo soy investigador del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile, también del Grupo de Investigación en Derecho, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Libre de Bruselas. Mi área de investigación se centra específicamente en temas vinculados a protección de datos personales, regulación de la inteligencia artificial y también flujos transfronterizos de datos. Los elementos sobre los cuales voy a hablar ahora están contenidos dentro de un documento en el cual está trabajando el Centro de Estudios de Derecho Informático y que hará llegar prontamente a la comisión. Este documento contiene nuestras observaciones, comentarios del proyecto de ley y también algunas propuestas de indicaciones. Respecto al proyecto de ley en general, hay que decir que aborda muy bien 4 pilares básicos del derecho de protección de datos personales, como son principios, un conjunto de principios que constituyen el espíritu de la normativa de protección de datos personales, los derechos de los titulares de datos, obligaciones de los responsables del tratamiento de datos y también la existencia de instancias de control por parte de una autoridad independiente. Estos 4 elementos están contenidos de manera satisfactoria, a grandes rasgos, dentro del proyecto de ley, a través de disposiciones sustantivas, procesales, funcionales y organizacionales. Pero creemos que existen ciertos espacios para mejora y algunos puntos críticos que el proyecto debe abordar con mira a resguardar adecuadamente el derecho fundamental a la protección de datos personales. En vista del tiempo que se me ha otorgado, quisiera concentrar esta exposición en 3 aspectos que resultan relevantes con mira a dotar de efectividad a este nuevo marco de protección. En primer lugar, respecto a las bases de licitud para el tratamiento de datos, podría estimarse que no existe una justificación, hoy por hoy, para incluir dentro del listado de fuentes de licitud a las fuentes de acceso al público. Si queremos contar con una normativa moderna de protección de datos personales que logre desarrollar y operativizar adecuadamente este derecho fundamental, resulta indispensable superar hipótesis que permiten o justifican eventualmente el tratamiento abusivo y masivo de datos personales, eludiendo la aplicación de ciertos principios básicos en esta materia. Y en este sentido, mantener en el catálogo de base de licitud el tratamiento de datos, dentro del catálogo de base de licitud, el tratamiento de datos, la recolección de datos que están contenidos en una fuente de acceso público, sin que su posterior tratamiento deba observar la finalidad que justificó su recolección inicial, constituye un factor que puede menoscabar la autodeterminación y la libertad digital de los individuos. A este respecto, cabe hacer mención a la masificación y creciente sofisticación de las prácticas de data scrapping. Esto es la extracción de forma automática de información contenida en fuentes públicas o sitios web. Así, por ejemplo, los datos publicados en redes sociales que son de acceso público pueden ser recopilados, reutilizados, analizados por terceros mediante sistemas o bots automatizados de recolección de datos y técnica de minería de datos, pudiendo ser incluso cotejados o cruzados con otras bases de datos con fines de perfilamiento. No es posible que el proyecto de ley pueda dar sustento jurídico a esta clase de práctica. Hay que tener presente que los marcos normativos más avanzados en esta materia, en especial el marco de la Unión Europea, el GDPR, no contempla dentro de su catálogo de bases de licitud para el tratamiento de datos el mero hecho que estos figuren en fuentes de acceso público. Ahora bien, estos modelos regulatorios, como los europeos, no solo tienen en cuenta los intereses de los titulares de datos, sino que también abordan la necesidad de utilizar los datos para fines legítimos y ilícitos, por razones de interés particular o general. De esta forma, el derecho a la protección de datos personales debe examinarse y balancearse frente a otros intereses, derechos y valores legalmente reconocidos, así como frente a los medios o instrumentos que son utilizados para ello. Entonces, teniendo presente lo anterior, en el derecho comparado surgieron bases de licitud, fuentes de licitud más flexibles como el interés legítimo. En nuestro proyecto de ley también lo contempla, que sin desproteger a los titulares de datos permiten ponderar y satisfacer distintos bienes jurídicos apelando a conceptos como la necesidad del tratamiento, las expectativas razonables del titular de datos y el balance de derechos e intereses involucrados.
Desde ese punto de vista, la necesidad de incorporar cierta flexibilidad dentro de las fuentes habilitantes para tratamiento de datos con mira a satisfacer intereses legítimos y razonables de terceros es abordado a través de esta nueva regla contenida en el proyecto de ley, en el literal E del artículo 13, la satisfacción de intereses legítimos. Ergo, si existe esta fuerza de ilicitud, ya carecería de razonabilidad contemplar las fuentes accesibles al público como una base de ilicitud per se. Otro elemento importante dice razón con la transferencia internacional de datos personales, y a este respecto hay que tener presente que, en vista de la definición de cesión de datos personales que tiene el proyecto de ley, que está contenida en el artículo 2, podría entenderse que el concepto de transferencia internacional se circunscribe únicamente a las operaciones de cesión de datos. Desde ese punto de vista, para el proyecto de ley, la noción de transferencia de datos se circunscribiría a actividades de transmisión de información de carácter personal entre entidades que revisten la calidad de responsables del tratamiento, excluyendo aquellas comunicaciones que pueden verificarse entre un responsable y un tercero mandatario o encargado, o entre encargados del tratamiento de datos. Entonces, en definitiva, esta forma como el proyecto de ley está abordando los flujos transfronterizos de datos implicaría que las operaciones de comunicación de datos a terceros mandatarios o encargados ubicados en terceros países estarían excluidas del cumplimiento de las disposiciones y garantías establecidas en el título 5, lo que implicaría en definitiva un grave menoscabo para el efectivo resguardo de los derechos e intereses de los titulares de datos personales. Esto podría incluso afectar la eventual decisión por parte de la Unión Europea de declarar a Chile como un país que ofrece un nivel de protección de datos considerado como adecuado. Esto debe ser abordado. Asimismo, con la finalidad de otorgar mayores niveles de certeza jurídica, con mira a brindar niveles adecuados de protección a los titulares de datos, se recomienda que las cláusulas contractuales señaladas en el artículo 27, así como los modelos y estándares de conducta, los modelos de cumplimiento, de autorregulación, también queden sujetos a la aprobación previa de la agencia. Por cuanto la transferencia basada en modelos de certificación o de autorregulación permitidos por la legislación de un país receptor de datos podría implicar la aplicación de estándares inadecuados o significativamente bajos en comparación a la nueva regulación que nuestro país quiere incorporar. Lo mismo vale respecto a los estándares corporativos vinculantes señalados también en el mismo artículo. De la misma manera, se recomienda también reforzar las competencias de la agencia en materia de flujos transfronterizos de datos para que todos estos elementos puedan ser abordados adecuadamente. Finalmente, un elemento que ha salido constantemente también dentro de la discusión, dentro de las presentaciones de algunos expositores, es el de la agencia o la autoridad de control. Y en este sentido, debo hacer hincapié nuevamente en la importancia de que esta agencia cuente con independencia, autonomía administrativa y financiera, pero junto con lo anterior también de que esta agencia, tener el cuidado de que esta agencia se inserte de manera adecuada dentro de la estructura jerárquica de los organismos públicos. Por cuanto los temas de protección de datos personales son transversales a la actividad de toda la administración pública. Y son temas que están siendo cada vez más abordados por distintas instancias, reguladores económicos financieros, la Fiscalía Nacional Económica, los temas que dicen relación con tratamientos de datos por grandes plataformas digitales y temas de anticompetencia, y también en materia de acuerdos de libre comercio, en los cuales los temas de tratamiento de datos personales son cada vez más recurrentes, por cuanto el tratamiento de datos personales es una condición necesaria para la prestación de servicios digitales. Entonces, desde ese punto de vista, tenéis que tener presente de que esta entidad debe tener una cierta entidad jerárquica para poder relacionarse adecuadamente con con otros organismos públicos, para que tenga una voz dentro, por ejemplo, de los procesos de negociación, no del proceso de negociación de tratado de libre comercio, pero que si se quieren incorporar disposiciones sobre flujos transfronterizos de datos, la autoridad en la materia tenga algo que decir. En caso de que la Fiscalía Nacional Económica, la Autoridad de Libre Competencia, quiera iniciar alguna acción en materia de libre competencia, considere también adecuadamente los temas relacionados a protección de datos personales, que muchas veces pueden ser convergentes con las finalidades de libre competencia, pero no siempre es así. En ciertas ocasiones pueden ser divergentes los intereses de ambas autoridades. Y finalmente también tener presente que estos elementos son de una otra forma cuellos de botella que estamos viendo, por ejemplo, a nivel europeo, en el cual se está discutiendo que ciertas autoridades de protección de datos no pueden cumplir adecuadamente su rol, por cuanto carecen de la autonomía financiera o independencia política suficiente para hacerlo. Por ejemplo, vamos a citar el caso de la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda, que carece de elementos necesarios para cumplir su rol, es una crítica que se le hace. Y también los problemas que se han suscitado a propósito de la designación de los directivos de la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Belga de Protección de Datos.
Todos estos elementos, creo yo, debiesen ser abordados adecuadamente dentro del proceso de este proceso de discusión legislativo para poder tener una norma de protección de datos que sea adecuada para las finalidades que se ha propuesto el país desde el punto de vista de la protección del derecho fundamental a la protección de datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pablo Trigo, por su exposición. Al igual que los demás invitados, pedirle que nos hagan llegar sus exposiciones. Recordarle que la semana subsiguiente, la primera semana de junio, finales de mayo, vamos a estar ya vamos a tener la votación en general y vamos a iniciar la discusión en particular, discusión a la cual también van a estar cordialmente invitados todos y todas, ¿ya? Muchas gracias por su presentación. No sé si es que algún señor parlamentario quisiera hacer alguna consulta. ¿Ya? Muchas gracias a todos los invitados. Los dejamos en libertad de acción a todos. Y ahora pasamos la segunda fase de esta sesión, que tiene como propósito destinar el tiempo restante a continuar la tramitación del proyecto de reforma constitucional que establece en el marco de la seguridad social una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de los afiliados. Boletín 14.921, con urgencia declarada es simple. Y para continuar con la discusión respecto a esta materia, están invitados por el Instituto Libertad y Desarrollo el señor abogado don Juan Ignacio Gómez, coordinador del Congreso Nacional. Don Juan Ignacio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, presidente. Saludarlo por su intermedio también a todos los miembros de la comisión. Presidente, no sé si comenzamos con la exposición. A eso lo estoy invitando, don Juan Ignacio. Adelante. Voy a compartir entonces, presidente, una breve presentación. Y bueno, presidente, comenzar recordando cuál es el contenido del proyecto de ley. Se trata de un proyecto de reforma constitucional que posee un artículo único que trata en lo principal tres materias. La primera, la forma de financiar las prestaciones de seguridad social. El segundo se refiere al destino de las cotizaciones obligatorias y al destino de las cotizaciones obligatorias y también a algunas normas sobre propiedad e inexpropiabilidad. Y al respecto, presidente, yo simplemente quisiera recordar en muy breves palabras, ¿no?, cómo funciona el sistema de capitalización individual. Esto es básicamente un sistema en virtud del cual cada mes un trabajador, desde su remuneración, es decir, de su sueldo, deposita en una cuenta establecida, ¿no es cierto?, de una administradora de fondos de pensiones, un capital que es invertido para poder incrementar, ¿no es cierto?, el ahorro previsional y finalmente del total ahorrado, ¿no es cierto?, se derivan las diversas pensiones que establece el decreto ley 3.500. Ahora, ¿por qué, presidente, tenemos una discusión sobre propiedad de los fondos de pensiones? Bueno, porque primero han habido, ¿no es cierto?, algunos proyectos de ley, ha habido un intenso debate sobre el futuro sistema previsional, pero quizá antes de entrar a esa discusión hay que volver un paso previo. Hoy día tenemos propiedad respecto de los fondos de pensiones y la tenemos hoy día, porque el ahorro previsional es del trabajador, viene de su patrimonio, es de su trabajo, ¿no es cierto? Y por tanto, al ser patrimonio del trabajador, está evidentemente amparado por el derecho de propiedad en toda su amplitud, tal como señala la Constitución, también en sus atributos o facultades esenciales del dominio. Entonces, presidente, dicho eso, quisiera referirme o realizar algunas observaciones al proyecto de reforma constitucional. De manera muy breve, presidente, yo concuerdo con lo que usted señaló en una de las primeras sesiones donde se trató este proyecto, en que en general la redacción del proyecto no es precisa, y el párrafo primero del proyecto, que se refiere al destino de las cotizaciones y la forma de financiamiento de las prestaciones de seguridad social, dan cuenta de ello. En realidad, siendo este proyecto con otro origen o teniendo otro destino,
que se haya incorporado este párrafo, ¿no es cierto?, al artículo 19, número 18, genera más dudas que respuestas, y sobre todo en términos de cuál es el alcance de una norma de este sentido en la constitución política respecto de la idea prístina del proyecto, que era asegurar la propiedad y la inexpropiabilidad de los fondos. Dicho eso, presidente, el párrafo segundo, que es probablemente donde me quiero concentrar, que es el que trata propiamente sobre inexpropiabilidad y propiedad de los fondos, el párrafo comienza señalando que pareciera que la capitalización individual no es parte del sistema de seguridad social, lo cual, la verdad, presidente, nosotros no estamos muy de acuerdo con ello. Nosotros creemos que, al menos desde el punto de vista estrictamente normativo, el sistema de seguridad social en Chile tiene tres partes: la capitalización individual obligatoria, la capitalización individual voluntaria y además el pilar solidario. Pero, presidente, el proyecto nos dice que siempre se garantizará la propiedad del afiliado respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual. Y la pregunta que uno, desde el punto de vista procesal, se plantea al inicio es, bueno, pero ¿cuál es el alcance de esta garantía, ¿no? ¿Cómo aseguramos la propiedad con esta norma, que por lo demás no es sujeta a recurso de protección? Por lo cual, uno debería pensar, bueno, que la Constitución me diga que el dinero de los fondos de pensiones es mío, ¿es una norma programática que determina cómo deberían ser las futuras reformas? Nuevamente, presidente, el proyecto deja en esta materia una duda significativa. Pero, en realidad, entendiendo que hay una discusión sobre la propiedad de los fondos de pensiones, no necesariamente hoy, sino respecto de futuras reformas, la verdad es que el proyecto no aborda propiamente el problema. Hoy día, como ya señalé, los fondos de pensiones ya están garantizados por el derecho de propiedad. Eso ha sido también reconocido, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional en la sentencia 344 que la ministra del Trabajo señaló la sesión anterior. Y además, presidente, como dijo en su momento el diputado Soto, la expropiación de los fondos hoy día en realidad es un poco ilusoria, porque eso sería indemnizar dinero por dinero. Pero esto significa que el proyecto y que la problemática no tiene algún sentido. En realidad sí lo tiene. Y en realidad el problema no es tanto que nos enfrentemos a una expropiación de los fondos o que se nos quite la propiedad de ellos a través de una expropiación, sino que en realidad es aquello que se ha llamado en doctrina una expropiación regulatoria. En general, no basta solamente asegurar la propiedad del dinero, sino que en general todos los atributos que tenemos de propiedad. Porque, como señaló el diputado Alessandri también en alguna sesión anterior, presidente, en Argentina nunca expropiaron los fondos, simplemente cambiaron las reglas de manera tal que el dinero que en un inicio era mío ya no lo es. Y aquí el fallo que citaba la señora ministra del Trabajo, presidente, es muy relevante, porque en el fallo sobre rentas vitalicias, un fallo que tiene 21 años ya, el Tribunal Constitucional estableció que cuando se afectan los atributos del dominio, esto es, ¿no es cierto?, el uso, el gozo, la disposición, se está afectando también el derecho de propiedad. Y por tanto, entendiendo que el derecho de propiedad se puede limitar, y el decreto ley 3500 lo hace efectivamente, a partir de las autorizaciones que da la Constitución para ello, hay que recordar que el límite de los derechos no es un límite absoluto. Efectivamente, los preceptos legales que limitan derechos, ¿no es cierto?, no pueden afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Entonces, presidente, ¿cuál es la garantía verdadera para poder asegurar la propiedad de los ahorros provisionales? En realidad, presidente, aquí, como se ha dicho en algunos trabajos, ¿no?, lo importante no es asegurar, o es tan relevante como asegurar la propiedad del stock, es decir, de lo que hoy día tenemos en cuentas previsionales, el flujo futuro, es decir, asegurar que la cadena de propiedad de los fondos no se altere. Aquello que es de mi propiedad debería seguir siendo de mi propiedad. Y por tanto, nosotros estimamos, presidente, que es muy importante que el aporte del trabajador sea siempre del trabajador. De esta manera, presidente, para tratar de ceñirme muy estrictamente a los 8 minutos que se nos entregaron, en general el proyecto adolece una deficiencia técnica. Es poco claro con las cosas que prescribe y parece no abordar derechamente los problemas respecto a los cuales busca ser más concreto.
Asimismo, hay algunas materias del proyecto que no tratan propiamente sobre inexpropiabilidad y propiedad de los fondos y no queda claro su finalidad, máxime cuando algunos de ellos incluso autorizan el retiro de fondos de pensiones para fines de pago de pensiones alimenticias, lo cual además uno debería advertir que que es una materia que no es propiamente relativa al proyecto y que quizá debería tratarse de manera separada, a fin de tener respecto de este proyecto una discusión más clara o sincerar cuáles son los motivos completos de la normativa que propone el mensaje. Finalmente, la solución que propone el gobierno para el legítimo dilema que se plantea respecto de la propiedad no es precisamente, no es claro. En realidad, el proyecto simplemente dice cosas que ya están dichas. Probablemente lo único novedoso es la garantía de la inexpropiabilidad, que corresponde que sea una materia de reforma constitucional, puesto que es una excepción al inciso del 1924 que establece que los fondos son inexpropiables. O sea, perdón, que establece que uno puede ser privado de la propiedad bajo los requisitos de la indemnización acorde al daño patrimonial efectivamente causado y pagada con anticipación a la toma de posesión material. Y finalmente, se necesita, presidente, una mirada de largo plazo en esta reforma, toda vez que la forma de poder asegurar realmente la propiedad de los fondos no solamente es la propiedad misma, sino los atributos del dominio que recaen de ellos, es decir, poder usar esos fondos de pensiones de manera libre, poder disponer de ellos, en tanto modificar la forma en que uno puede solicitar el retiro o la pensión, en fin, y asimismo permitir que esos fondos, que el rédito de esos fondos, es decir, su inversión también, sean del propietario, ¿no es cierto?, que es el trabajador que mes a mes cotiza en la administradora de fondos de pensiones. Eso es, presidente, me pasé un minuto, pero espero haber sido lo más sintético posible en la presentación. Muchas gracias, Juan Ignacio, por su presentación. Vamos a escuchar ahora al profesor de la Universidad de Chile, don Jorge Barrera, y después vamos a dar la palabra a los señores y señoras diputados si quieren hacer alguna consulta. Don Jorge, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su invitación. Muchas gracias a la comisión por darme la oportunidad de participar y poder dar a conocer mi opinión respecto del proyecto de ley en comento. Quería compartir la presentación con ustedes. Principalmente tengo algunos comentarios obviamente al texto del proyecto. En general trato siempre de tener una mirada propositiva respecto de las mociones o mensajes que se tramitan en el Congreso Nacional, principalmente una reforma constitucional de esta envergadura, que es una reforma constitucional propuesta por el gobierno. Y por lo mismo voy a tratar de remitirme a los 8 minutos que tengo para hablar del texto en particular, ¿ya? La primera observación que nosotros podemos hacer respecto del proyecto de ley es que hay una exclusión en el primer párrafo respecto de las cotizaciones voluntarias. Esto, lamentablemente, podría malinterpretarse en el futuro, en donde la mera referencia a cotizaciones obligatorias, sin mencionar las voluntarias, podría excluir otros instrumentos previsionales. Y eso creo que es necesario aclararlo en el texto, para que no quede duda de que se está hablando también de las cotizaciones voluntarias, ¿ya? Ahora, lo mismo respecto a cuando se refiere a cotizaciones obligatorias y voluntarias, el texto, en mi opinión, debiese hacer referencia a que esas cotizaciones son del respectivo afiliado. Esto, pues, si no, podría prestarse para utilizar este tipo de cotizaciones individuales para prestaciones de seguridad social del colectivo, de todos, con los fondos de capitalización individual. El que no quede claro eso, precisamente se podría prestar para esa interpretación. En este sentido, la propuesta es la siguiente: el proyecto señala que las prestaciones de seguridad social se financiarán con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias, ahí en la forma y condiciones que establezca la ley. Y la propuesta es que señale que las prestaciones de seguridad social se financiarán con aportes fiscales, así como cotizaciones obligatorias y voluntarias del respectivo afiliado, que quede claro que son las cotizaciones que es parte de la capitalización individual, en la forma y condiciones que establezca la ley. En segundo lugar,
respecto de la inexpropiabilidad de los fondos, hay una serie de elementos que creo que es necesario comentar. El primero es señalar que resulta absolutamente necesario, y esto es muy importante, restringir, limitar o resguardar el hecho de que sea el legislador quien pueda crear nuevas hipótesis de elementos que se deban por ley. Habida cuenta de, obviamente, lo que ha ocurrido con los retiros anteriores, y que se ha incluido la posibilidad de este pago por subrogación a través del retiro de las deudas de pago de pensiones alimenticias, es que se ha incorporado la posibilidad de que se entienda dentro de los fines previsionales, ¿cierto? Las pensiones o el pago de pensiones de alimentos. Sin embargo, si bien yo comprendo ese problema y entiendo qué es lo que busca dar solución, yo creo que la solución a este respecto es establecer que es el pago de pensiones alimenticias, pero solamente en los casos en que la Constitución expresamente lo ha autorizado. Habida cuenta de que esto ha ocurrido precisamente por reformas constitucionales en normas transitorias y por lo tanto queda expresamente limitado a ese pago de pensiones alimenticias y no a nuevas hipótesis que pueda establecer el legislador en una ley simple y que pueda en definitiva socavar los fondos previsionales que tienen un fin distinto, ¿ya? Lo mismo respecto de un elemento que se habló durante la sesión pasada cuando se dio cuenta del proyecto, y habían dos elementos principales. Uno era la rentabilidad, ¿cierto? Que se entendía, porque se entiende incluida, de hecho la última frase del mensaje deja claro que la rentabilidad está incluida dentro de los fondos mismos, pero no se señala nada respecto de la heredabilidad de los fondos o la sucesión por causa de muerte de los mismos, ¿ya? En este caso, obviamente la primera preocupación es que habría que tener mucho cuidado, habida cuenta que los fondos no siempre son heredables, dependiendo obviamente del sistema al cual se acoge el afiliado una vez que ha jubilado, ¿cierto? En este sentido, por ejemplo, el sistema de renta vitalicia no hace que sean heredables los fondos y por lo tanto la propuesta es que cuando se hable de transmisión por causa de muerte sea en los casos que corresponda. Y esto en los casos que corresponda se refiere obviamente a aquellos casos en donde el afiliado mantiene la propiedad de los bienes hasta el final y por lo tanto puede hacer sucesión de los mismos a sus herederos. Finalmente, respecto de los fines previsionales y principalmente el inciso segundo, llama la atención la frase, tal como lo señalaba el expositor anterior, la primera frase que habla de sin perjuicio de los componentes propios de seguridad social que integren el sistema. Esto lamentablemente permite al legislador, por otras causales, despojar de parte de la capitalización individual, pues basta que en un eventual nuevo sistema se considere dicho despojo o expropiación o el nombre que le queramos poner, como un componente propio de la seguridad social que integra el sistema. Y como se señala, sin perjuicio de esos elementos, no serán expropiados. O sea, a contrario censo, se podrá expropiar o despojar en los casos en que sea un componente propio de la seguridad social, es que resulta necesario poder excluirlo del texto. No señala nada, da cuenta de una norma que, si bien puede haber sido incorporada de manera no intencional, puede tener efectos perjudiciales para los fondos en el futuro. Y yo soy un convencido de que no existen normas programáticas, todas las normas han sido aplicadas por tribunales independientes de la acción, pero el Tribunal Constitucional perfectamente podría, o la Corte Constitucional futura, si es que se llega a aprobar el nuevo texto, también va a ser un elemento que pueda tomar en consideración independiente de que esté o no esté este texto en la nueva Constitución, habida cuenta del periodo o el momento en el cual se adquirió la propiedad y en donde obviamente van a jugar ambos textos. Va a jugar el nuevo texto y va a jugar el texto vigente. Finalmente, yo creo que es necesario que no solamente sea la ley la impedida de expropiar, creo que existe acá otros elementos y debiese de referirse a cualquier
apropiación o despojo por parte del Estado, no solo expropiaciones. La expropiación es un mecanismo que establece una indemnización y una serie de otros elementos que yo creo que es necesario dejar súper claro, y por lo tanto es el Estado a través de cualquier medio quien está impedido de apropiar, expropiar o despojar los fondos de pensiones de los particulares, no solamente la expropiación por ley. En definitiva, si yo me someto para solamente un minuto para poder terminar la conclusión de la propuesta, es que la modificación del texto original, la dejo obviamente a la Secretaría, le hice llegar la presentación, es finalmente de que se hagan estas modificaciones que enriquecen, en mi opinión, el proyecto, que dan claridad también respecto de los objetivos del mismo y que terminan obviamente con una mayor clarificación de lo que busca de acuerdo al mensaje entregado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al profesor Jorge Barrera. Ofrezco la palabra para hacer las consultas que los señores y señoras diputadas quisieran hacer a ambos exponentes. Ofrezco la palabra. Diputado Sánchez. Sí, primero que nada, agradecer obviamente las exposiciones. Me pareció bastante completo y creo que levantan muchas inquietudes y revisiones y correcciones bastante válidas que podrían hacerse al texto propuesto por el gobierno. En primer lugar, obviamente, me gustaría pedirle a la Secretaría, así como se estaba proponiendo para el proyecto de ley anterior, creo que lo comentamos en la sesión pasada de la comisión, si es posible elaborar un comparado también con las propuestas que se están levantando respecto a este proyecto de ley, cosa de que podamos hacer un análisis más completo y efectivamente dar mejor protección a esta garantía, a este principio básico, y colgándome un poco de las palabras del profesor Barrera, evidentemente que no solo estos fondos no sean expropiables, sino que también no sea posible cualquier tipo de apropiación o despojo indebido de nuestros fondos de pensiones, de las platas que son de todos los chilenos que se lo han ganado con su trabajo y que es la única garantía real hoy en día que tienen de verdaderamente llegar a tener algún tipo de sustento digno en su vejez. Eso nomás, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, profesor Barrera. Muchas gracias, don Juan Ignacio Gómez. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.